Entre 1847 y 1851, 9 propietarios de plantaciones en el centro de Alabama murieron en sus camas con heridas idénticas, tráqueas aplastadas, sin signos de lucha y un único detalle que aterrorizó a todos los dueños de esclavos de la región. Las puertas de sus dormitorios estaban cerradas con llave desde adentro. Las víctimas poseían en conjunto más de 400 personas esclavizadas, pero los investigadores encontraron algo peculiar en los registros de cada finca. Cada uno de ellos había comprado o intercambiado recientemente a un peón de campo inusualmente alto, cuyo nombre aparecía en los libros de contabilidad, simplemente como Jacob. Sin apellido, sin edad, solo Jacob. Y esto es lo que las autoridades nunca pusieron en sus informes oficiales. A 7 de las 9 víctimas se les había cortado la lengua post-mortem y se la habían colocado en sus propias manos. Los 2 restantes fueron encontrados con la boca llena de algodón, aún adherido a la cápsula. Los periódicos locales lo llamaron una plaga de apoplejía nocturna. Los plantadores sabían la verdad. Sabían que alguien venía por ellos, uno por uno, y no tenían forma de detenerlo. Antes de continuar con la historia del gran Jacob y el terror que se apoderó de la región de las plantaciones de Alabama, necesito que hagas algo por mí. Presiona el botón de suscripción ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar ha estado enterrado en los sótanos de los juzgados y en los archivos familiares privados durante más de 170 años. Y quiero saber, ¿desde dónde estás escuchando? Deja tu estado o ciudad en los comentarios. Tengo curiosidad por saber hasta dónde viaja esta historia. La investigación de estas muertes involucraría finalmente a 3 sheriffs, 2 mariscales federales y más de 60 vigilantes armados. Sin embargo, nunca se realizó ni un solo arresto. Lo que descubrieron en su lugar los obligaría a enfrentar una verdad más aterradora que cualquiera que hubieran imaginado. El condado de Lowndes, Alabama, en la década anterior a la Guerra Civil, era un lugar donde el algodón era el rey y los seres humanos eran la moneda. La rica tierra negra de la región producía algunos de los mejores algodones del sur, y los hombres que controlaban esa tierra ejercían un poder que se extendía mucho más allá de los límites de sus propiedades. Se sentaban en las legislaturas estatales, controlaban los tribunales del condado y decidían quién vivía y quién moría con una despreocupación que sorprendería incluso al observador más endurecido de hoy. El cinturón de plantaciones que se extendía desde Montgomery hasta Selma estaba salpicado de grandes fincas, cada una un pequeño reino en sí misma. Hombres como Cornelius Vaughan, Thaddeus Reinhardt y Josiah Grantham no solo poseían tierras y esclavos, sino la infraestructura misma de la región. Financiaban los ferrocarriles, poseían las desmotadoras de algodón, tenían hipotecas sobre granjas más pequeñas y podían arruinar a un hombre con una palabra al banquero adecuado en móvil. Pero en el verano de 1827, algo cambió en el condado de Lowndes. Un hombre alto, imposiblemente alto para los estándares de la época, comenzó a aparecer en las subastas de esclavos y en las ventas privadas de toda la región. El hombre medía entre 6'9" y 7'2", dependiendo del relato que se lea, con hombros tan anchos que tenía que girar de lado para pasar por las puertas estándar. Su piel se describía en los documentos de venta como caoba oscuro. Se decía que sus manos eran del tamaño de platos de cena y sus ojos, este detalle aparece en casi todas las descripciones, eran de un gris pálido, un rasgo inusual que lo hacía inmediatamente reconocible. Su nombre, según la factura de venta de una casa de subastas de Savannah fechada el 12 de junio de 1847, era Jacob, sin apellido. El documento indicaba que su edad era de aproximadamente 28 años, aunque el subastador señaló que esto era una estimación, ya que el hombre se negaba a hablar. La palabra mudo aparecía en el margen del registro de venta, subrayada 2 veces. El comprador era un hombre llamado Cornelius Vaughan, propietario de Sweet Gum Plantation, una finca de 2.000 acres a 12 millas al sur de Hayneville. Vaughan pagó $850 por Jacob, casi el doble de la tarifa vigente por un peón de campo de primera, pero lo consideró dinero bien gastado. Un hombre del tamaño de Jacob podía hacer el trabajo de 2 trabajadores normales, y su mudez se consideraba una virtud en lugar de un defecto. Un esclavo que no podía hablar no podía organizar, no podía sembrar el descontento, no podía testificar contra su amo de ninguna manera significativa.
Vaughan llevó a Jacob de regreso a Sweet Gum, encadenado, aunque los relatos contemporáneos sugieren que las cadenas eran más para aparentar que por necesidad. Jacob caminaba con una extraña calma, su enorme cuerpo moviéndose con una gracia que parecía contradecir su tamaño. Los otros esclavos de Sweet Gum, 93 hombres, mujeres y niños, según el inventario de propiedades de 1847, lo vieron llegar con una mezcla de miedo y fascinación. Lo que Vaughan no sabía, no podía haber sabido, era que Jacob había sido vendido 6 veces en los últimos 14 meses. Cada vez había sido comprado por un rico plantador, cada vez había sido revendido en cuestión de semanas, a veces días, y cada vez el vendedor no era el comprador original, sino la viuda del hombre o los miembros supervivientes de su familia. El patrón estaba allí, en los registros, claro como el día, pero disperso por 3 estados y una docena de casas de subastas. Nadie se había molestado en conectar los puntos. Nadie había pensado en preguntar por qué un peón de campo de primera seguía volviendo al mercado. Nadie se había preguntado qué les sucedía a los hombres que lo compraban. Sweet Gum Plantation, en 1847, era una de las joyas de la corona del condado de Lowndes. La casa principal era una obra maestra del Renacimiento griego con 6 columnas en el pórtico delantero, construida con ladrillos cocidos en la propia propiedad. Cornelius Vaughan vivía allí con su esposa Margaret, sus 4 hijos y la anciana madre de Margaret. La familia empleaba a 3 supervisores blancos, 2 sirvientes de la casa que eran mujeres esclavizadas de piel clara, y mantenía un personal de peones de campo dividido en 3 cuadrillas según sus capacidades físicas. El propio Vaughan tenía 52 años, un plantador de segunda generación cuyo padre se había mudado a Alabama desde Carolina del Sur en 1818. Era conocido en todo el condado como un amo severo, pero generalmente justo para los estándares de la época, lo que quiere decir que usaba el látigo con menos frecuencia que algunos, pero lo usaba de todos modos. Asistía a la iglesia metodista de Heineville todos los domingos. Servía en la Junta de Comisionados del condado y había sido elegido 2 veces para representar al condado de Lowndes en la legislatura estatal. Pero Vaughan tenía una reputación entre la comunidad esclavizada que se extendía mucho más allá de lo que la población blanca sabía. Se le conocía como un quebrantador de espíritus, un hombre que sentía una satisfacción particular en aplastar la voluntad de los esclavos que mostraban signos de independencia u orgullo. Nunca vendía a las familias juntas si podía evitarlo. Separar a las madres de los hijos, a los maridos de las esposas era, en su opinión, la forma más eficaz de prevenir los lazos y una posible rebelión. Jacob fue asignado a la primera cuadrilla, los peones de campo más fuertes que trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer durante la temporada del algodón. En su primera semana en Sweet Gum, recogió más algodón que 3 hombres juntos. En su segunda semana, el supervisor, un hombre llamado Randall Peak, cometió el error de suponer que el silencio de Jacob significaba sumisión. Peak golpeó a Jacob en la espalda con un bastón de nogal por moverse demasiado lento durante un descanso para beber agua. Era un castigo rutinario, del tipo que se aplicaba docenas de veces al día en miles de plantaciones. Pero Jacob hizo algo inusual. Dejó de moverse por completo. No gritó, no podía, al ser mudo, pero giró la cabeza lentamente y miró directamente a Peak con esos extraños ojos gris pálido. La mirada duró quizás 3 segundos. Luego, Jacob volvió al trabajo. Peak le diría más tarde a otros que sintió algo en ese momento, algo que le revolvió las entrañas. Nunca volvió a golpear a Jacob. Los otros esclavos comenzaron a notar cosas sobre Jacob. Nunca comía con los demás. Tomaba su ración de harina de maíz y cerdo salado y desaparecía en el bosque al borde de la plantación durante 1 hora cada noche, regresando solo cuando la oscuridad era total. Algunas de las mujeres mayores susurraban que estaba rezando. Otras decían que estaba planeando. Unas pocas sugerían, en voces apenas por encima de un susurro, que estaba recordando. En la noche del 3 de septiembre de 1847, exactamente 83 días después de la llegada de Jacob a Sweet Gum Plantation, Cornelius Vaughan se acostó a su hora habitual de las 10:01. Su esposa Margaret se había retirado antes, quejándose de un dolor de cabeza. La casa estaba en silencio. Los niños dormidos en sus habitaciones del segundo piso, la suegra anciana,
roncando suavemente en su dormitorio de la planta baja. A la mañana siguiente, a las 6, Margaret Vaughn encontró a su marido muerto en la cama. La escena que se encontró Margaret Vaughn esa mañana de septiembre quedaría grabada en su memoria, hasta su propia muerte 40 años después. Su marido yacía de espaldas en su cama de 4 postes, con los ojos abiertos y saltones, su rostro de un color morado grisáceo que inicialmente confundió con una sombra. Su boca estaba abierta de par en par, como si hubiera intentado gritar, pero su lengua había desaparecido, cortada limpiamente de raíz. La propia lengua estaba colocada cuidadosamente en su mano derecha, que había sido posicionada sobre su pecho, pero fue su garganta la que contó la verdadera historia. La piel estaba intacta, pero el daño debajo era catastrófico. El médico del condado que examinó el cuerpo 3 horas después escribiría en su informe que el hueso hioides estaba aplastado, el cartílago tiroides destrozado y la laringe comprimida tan a fondo que casi se había aplanado contra la columna vertebral. El médico estimó que la presión necesaria para infligir tal daño habría sido enorme, mucho más allá de lo que cualquier hombre normal podría aplicar con sus manos. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave desde adentro. La llave todavía estaba en la cerradura. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. No había señales de lucha, ni muebles volcados, ni indicios de que Vaughn hubiera luchado contra su atacante. La ropa de cama apenas estaba alterada. Lo más inquietante de todo era el algodón. Esparcidas por la almohada cerca de la cabeza de Vaughn, había 7 cápsulas de algodón, todavía adheridas a trozos de tallo y hoja. Habían sido colocadas allí deliberadamente, dispuestas en un semicírculo alrededor de donde había estado su cabeza. El algodón no provenía del interior de la casa. Margaret no guardaba algodón crudo en la residencia principal. Alguien lo había traído de fuera. La investigación que siguió fue superficial en el mejor de los casos. El sheriff Thomas Braddock llegó a Sweet Gum a media mañana con 2 ayudantes. Entrevistaron a la familia, a los supervisores blancos y a un puñado de esclavos domésticos. Todos tenían la misma historia. No habían oído nada durante la noche. Ni gritos, ni sonidos de lucha, ni puertas que se abrieran o cerraran. La casa había estado en silencio. La teoría de trabajo de Braddock, compartida con la familia Vaughn esa misma tarde, fue que Cornelius había sufrido algún tipo de ataque apopléjico, una convulsión repentina que le había hecho morderse la lengua y, de alguna manera, dañar su propia garganta a través de violentas convulsiones. Era un razonamiento débil, pero permitía a todos evitar contemplar la alternativa, que alguien había entrado en una habitación cerrada con llave y había asesinado a uno de los hombres más poderosos del condado sin hacer ruido. El funeral se celebró 3 días después. Asistió la mitad del condado, incluido cada uno de los principales propietarios de plantaciones en un radio de 20 millas. Como era costumbre, se exigió a los esclavos de Sweet Gum que se alinearan en el camino mientras pasaba la procesión fúnebre, con la cabeza inclinada en una actuación de duelo que pocos sentían. Jacob estaba de pie en la parte de atrás del grupo, su cabeza al nivel de la de todos los demás, a pesar de estar varios metros detrás de ellos. No inclinó la cabeza. Observó pasar el ataúd con esos ojos gris pálido, su rostro inexpresivo, sus enormes manos colgando sueltas a los costados. 3 semanas después de la muerte de Cornelius Vaughn, Margaret Vaughn vendió a Jacob a un plantador llamado Thaddeus Reinhardt, que poseía una finca de 1.500 acres llamada Fairhope Plantation, en el condado de Montgomery, a unas 30 millas al este de Sweet Gum. El precio de venta fue de $600, una pérdida significativa sobre la inversión original, pero Margaret quería que el esclavo mudo y gigante se fuera. Varios de los peones de campo habían comenzado a susurrar que Jacob era de alguna manera responsable de la muerte de su esposo, aunque ninguno podía decir cómo o por qué. Los susurros la incomodaban. Reinhardt estaba encantado con la compra. Había oído hablar del enorme esclavo que podía recoger algodón como una máquina, y $600 le parecieron una ganga. Puso a Jacob a trabajar de inmediato en sus campos, donde el hombre demostró una vez más su valía al superar a todos los demás esclavos de la propiedad. Reinhardt tenía 60 años. Era viudo con 3 hijos adultos que gestionaban diversos aspectos de las operaciones de la plantación. Se le conocía como un amo duro,
rápido con el látigo y más rápido con el castigo. Los esclavos que le desagradaban podían ver sus raciones reducidas a la mitad durante una semana, o ser obligados a trabajar con grilletes en las piernas, o que se les negara su único día de descanso el domingo. Jacob trabajaba sin quejarse. Su silencio lo convertía en el objetivo perfecto para la crueldad de Reinhardt. El anciano parecía disfrutar ordenando al esclavo gigante que realizara tareas degradantes, haciéndolo arrodillarse para recibir instrucciones, obligándolo a inclinar la cabeza en presencia de visitantes blancos, golpeándolo en la cara por ofensas imaginarias. En la noche del 27 de octubre de 1847, Thaddeus Reinhardt se fue a la cama solo en su dormitorio del segundo piso de la casa principal de Fairhope. Sus hijos vivían en cabañas separadas en la propiedad, cada uno administrando su propia sección de la plantación. La casa principal, aparte del propio Reinhardt, estaba ocupada solo por 2 ancianos esclavos domésticos que dormían en un cobertizo adosado al edificio de la cocina, separado de la estructura principal. A la mañana siguiente, el cuerpo de Reinhardt fue descubierto por uno de sus hijos, que había venido a la casa principal para desayunar. La escena era idéntica a la que se había encontrado en Sweet Gum Plantation: garganta aplastada, sin signos de lucha, la puerta cerrada con llave desde adentro. Pero esta vez no había lengua cortada. En cambio, la boca de Reinhardt había sido rellenada con algodón crudo, tanto algodón que sus mejillas se abultaban y su mandíbula se había abierto de par en par. Se encontraron fibras de algodón en lo profundo de su garganta, aunque el médico que examinó el cuerpo confirmó que la asfixia no fue la causa de la muerte. La garganta había sido aplastada primero. El algodón se había añadido después. Esta vez, la noticia se extendió más rápido. En cuestión de días, todos los plantadores del centro de Alabama habían oído hablar de las 2 muertes y sus inquietantes similitudes. El sheriff Braddock viajó a Fairhope para investigar personalmente, y fue durante esta investigación que alguien finalmente hizo la conexión que debería haber sido obvia desde el principio. Ambos hombres habían sido dueños de un esclavo llamado Jacob. Ambos hombres habían muerto a las pocas semanas de adquirirlo. Y según la factura de venta encontrada en el estudio de Reinhardt, Jacob había sido comprado a la viuda de Cornelius Vaughn. Braddock ordenó de inmediato que se encontrara e interrogara a Jacob. Pero cuando el supervisor fue a las barracas de los esclavos esa noche para buscar al peón de campo mudo y gigante, Jacob se había ido. Su lugar para dormir, una tosca yacija en una esquina de una cabaña que compartía con otros 8 hombres, estaba vacío. Nadie lo había visto irse. Nadie lo había oído irse. Rotia lo había. Simplemente había desaparecido en algún momento entre el atardecer y la noche cerrada. Se organizó un grupo de búsqueda de inmediato. 20 hombres armados a caballo con perros prestados de una plantación vecina peinaron los bosques y los campos alrededor de Fairhope durante 3 días. No encontraron nada. Ni huellas, ni rastro, ni señal de en qué dirección había huido Jacob. Pero Braddock era un hombre minucioso, y algo en el caso lo atormentaba. Si Jacob era el asesino, y la evidencia circunstancial ciertamente lo indicaba, entonces ¿por qué lo habían vendido en primer lugar? ¿Por qué la viuda de Vaughn había dejado escapar a un asesino? Braddock comenzó a indagar en la historia de Jacob, solicitando información a las casas de subastas y a los registros de las plantaciones de Georgia, Carolina del Sur y Alabama. Lo que descubrió le heló la sangre. Jacob había sido vendido 9 veces en los últimos 18 meses, y en 8 de esos 9 casos, el comprador había muerto en las 12 semanas posteriores a la compra. La única excepción era un pequeño granjero de Georgia que había comprado a Jacob, pero lo había vendido 2 semanas después de que el hombre afirmara que el esclavo lo hacía sentir incómodo. El granjero todavía estaba vivo. 8 hombres muertos, 8 causas de muerte idénticas, aunque dispersas en un área tan amplia que nadie las había conectado hasta ahora. 8 habitaciones cerradas con llave, 8 gargantas aplastadas, y en 7 de esos 8 casos, alguna forma de mutilación que involucraba la lengua o la boca. Braddock compiló sus hallazgos en un informe que envió a la oficina del gobernador en Montgomery, instando a una acción inmediata. Describió a Jacob en detalle: la altura inusual, los ojos gris pálido, el silencio absoluto, y advirtió que el hombre probablemente todavía estaba en Alabama, probablemente todavía matando.
La respuesta de Montgomery fue rápida e inequívoca. Encuentren a Jacob y cuélguenlo, pero háganlo en silencio. Lo último que Alabama necesitaba en 1847, con las tensiones sobre la esclavitud alcanzando un punto álgido en todo el país, era un espectáculo público de un esclavo que había asesinado a hombres blancos y había evadido la justicia. Enviaría el mensaje equivocado a la población esclavizada. Asustaría a las familias blancas. Socavaría, en palabras de un funcionario estatal, el orden natural. Así que la caza del Gran Jacob, como había llegado a ser llamado, se llevó a cabo con el mayor secreto posible. Se publicaron recompensas en los juzgados del condado, pero no en los periódicos. Se circularon descripciones entre los sheriffs y las patrullas de esclavos, pero no se publicaron para el público en general. Y los propietarios de plantaciones de todo el centro de Alabama comenzaron a tomar precauciones, cerrando con llave las puertas de sus dormitorios, manteniendo pistolas cargadas en sus mesitas de noche, haciendo que su esclavo doméstico de mayor confianza montara guardia fuera de sus habitaciones por la noche. Nada de eso importaría. El invierno de 1847 fue uno de los más fríos en la memoria de Alabama. Tormentas de hielo azotaron el cinturón de plantaciones en diciembre, cubriendo los campos de algodón con una capa cristalina que los hacía parecer casi hermosos, si se podía olvidar la miseria humana que había producido la cosecha debajo. El trabajo se ralentizó hasta casi detenerse. Los esclavos se acurrucaban en sus cabañas sin calefacción, quemando la poca leña que podían recoger para no congelarse. Y en las casas principales de las grandes plantaciones, las familias blancas se acercaban a sus chimeneas y se preguntaban si el asesino silencioso estaría ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad helada. Pasaron 3 meses sin otra muerte. El sheriff Braddock comenzó a esperar que Jacob hubiera huido del estado o hubiera muerto en la naturaleza. No era raro que los esclavos fugados perecieran por exposición o inanición. El territorio de Mississippi era implacable para aquellos que no sabían nada de la supervivencia en la naturaleza. Pero luego, el 9 de febrero de 1848, un plantador llamado Josiah Grantham fue encontrado muerto en su cama en Elmwood Plantation, en el condado de Dallas. Misma garganta aplastada, misma puerta cerrada, mismas cápsulas de algodón dispuestas alrededor de su cabeza. Grantham había sido dueño de 112 esclavos, y entre ellos, según su libro de contabilidad de propiedades más reciente, había un peón de campo adquirido solo 6 semanas antes en una venta privada. El nombre del vendedor figuraba como E. Reinhardt, uno de los hijos de Thaddeus Reinhardt, que se deshacía de los bienes de su difunto padre. El nombre del esclavo era Jacob. El patrón era ahora innegable. Jacob no huía, circulaba, se permitía ser vendido de una plantación a otra, y cada vez mataba a su nuevo dueño antes de desaparecer y arreglar para ser vendido de nuevo. Cómo manejaba la logística de estas ventas, cómo se comunicaba con los vendedores, cómo se aseguraba de terminar en plantaciones específicas, seguía siendo un misterio. Pero el hecho era irrefutable. Lo que Braddock no podía entender, lo que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche, era el método. Cómo entraba Jacob en las habitaciones cerradas con llave. Cómo mataba a estos hombres sin despertarlos, sin hacer que lucharan o gritaran. Y lo más importante, ¿por qué lo hacía? ¿Qué posible motivo podría llevar a un hombre a un asesinato tan calculado y metódico? La respuesta a esa última pregunta provendría de una fuente inesperada. Una anciana esclavizada llamada Bethany, que vivía en una pequeña plantación en el condado de Perry. Bethany era conocida en toda la región como curandera y guardiana de historias. Tenía más de 80 años, una edad extraordinaria para una persona esclavizada en esa época, y había nacido en África, llevada a Carolina del Sur de niña, en un barco de esclavos. Cuando la noticia de los asesinatos llegó al condado de Perry, Bethany pidió hablar con el sheriff local. Era una petición inusual. Los esclavos no solían ofrecer información voluntariamente a las autoridades blancas. Pero Bethany era respetada incluso por la población blanca, que valoraba sus conocimientos medicinales. El sheriff accedió a reunirse con ella. Lo que Bethany le dijo fue esto. Había conocido a un hombre que coincidía con la descripción de Jacob 40 años antes en Carolina del Sur. Era un niño entonces, tal vez de 7 u 8 años, ya inusualmente alto para su edad. Su madre había sido traída de África Occidental,
de una región donde la gente crecía más alta que en cualquier otra parte del continente. Su padre, según Bethany, había sido el supervisor blanco de la plantación donde vivían, un hombre brutal llamado Samuel Colton, que tomaba lo que quería de las mujeres esclavas y no lo pensaba dos veces. El niño, Bethany lo recordaba siendo llamado Jacob, con K, había sido mudo de nacimiento, pero no era sordo y no era estúpido. Entendía todo, observaba todo. Y según Bethany, aprendió desde el principio que su silencio lo hacía invisible para la gente blanca. Hablaban libremente frente a él, sin pensar que pudiera recordar sus palabras. Cuando Jacob tenía 10 años, su madre murió en circunstancias sospechosas. La encontraron una mañana al pie de las escaleras que bajaban de la casa del supervisor. Samuel Colton afirmó que se había caído mientras le traía el desayuno. Nadie le creyó, pero nadie se atrevió a desafiarlo tampoco. 3 días después, Samuel Colton fue encontrado muerto en su cama. Su garganta había sido aplastada, aunque nadie pudo determinar cómo. El niño, Jacob, fue vendido inmediatamente después. El dueño de la plantación no quería tener nada que ver con lo que sospechaba que había sucedido. Bethany le había perdido la pista a Jacob después de eso, pero había oído rumores a lo largo de los años. Un esclavo mudo que se movía de plantación en plantación, siempre pareciendo llegar justo antes de que ocurriera una tragedia. Algunas personas pensaban que estaba maldito. Otras pensaban que era un fantasma. Bethany creía que era algo completamente diferente. Un hombre que había aprendido a matar y que había decidido usar ese conocimiento para saldar cuentas. El sheriff Braddock escuchó la historia de Bethany con creciente horror. Si ella tenía razón, entonces Jacob no estaba actuando al azar. Estaba apuntando a tipos específicos de hombres. Propietarios de plantaciones, supervisores, hombres que tenían poder sobre los esclavizados, hombres que, a los ojos de Jacob, merecían morir. Pero eso todavía no explicaba el cómo. Cómo un hombre, incluso un hombre del tamaño y la fuerza de Jacob, entraba en una habitación cerrada y mataba a alguien sin ser detectado. La respuesta a esa pregunta provendría de un testigo inesperado. Un niño de 7 años, llamado Thomas Grantham, hijo del recientemente asesinado Josiah Grantham. Thomas había estado teniendo pesadillas desde la muerte de su padre. Sueños terribles de sombras que se movían en la oscuridad, de algo vasto y silencioso parado sobre su cama. Su madre había descartado las pesadillas como duelo y trauma. Pero una noche, unas 3 semanas después del asesinato, Thomas le dijo algo que le heló la sangre. Dijo que había visto al esclavo gigante, al que llamaban Jacob, parado en el pasillo fuera del dormitorio de su padre la noche del asesinato. Pero Jacob no había estado caminando por el pasillo. Había estado arrastrándose por el techo. La madre del niño descartó esto de inmediato como una fantasía, producto de la imaginación aterrorizada de un niño. Pero algo la hizo mencionárselo al sheriff cuando vino a ver cómo estaba la familia, y algo hizo que Braddock se lo tomara en serio. Regresó a Elmwood Plantation y examinó el pasillo fuera del dormitorio de Josiah Grantham con nuevos ojos. Los techos de la casa principal tenían 12 pies de altura, construidos en el gran estilo sureño. El pasillo era largo y estrecho, con puertas que se abrían a ambos lados, y cuando Braddock miró hacia arriba, vio algo que se le había pasado por alto en su primer examen. Había marcas en las vigas del techo, hendiduras sutiles en la madera, posicionadas a intervalos regulares, como si algo muy pesado hubiera sido presionado contra ellas. Las marcas conducían desde la escalera de servicio en el extremo más alejado del pasillo hasta la puerta del dormitorio de Grantham. Braddock se quedó en ese pasillo durante mucho tiempo, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. Luego caminó hacia la escalera de servicio y miró hacia arriba. La escalera era estrecha y empinada, construida para los esclavos domésticos que atendían los dormitorios, y el techo sobre ella era más bajo, quizás de 9 pies de altura en lugar de 12. Un hombre de la altura y el alcance de Jacob podría, en teoría, apoyarse entre las paredes de esa escalera, usando sus manos en un lado y sus pies en el otro, y trepar hacia arriba sin tocar nunca los escalones. Una vez en la cima, podría continuar moviéndose a lo largo del techo del pasillo de la misma manera, con las manos y los pies apoyados en las paredes opuestas, el cuerpo suspendido sobre el suelo. Parecía imposible. La fuerza requerida sería inhumana. Pero, de nuevo, Jacob no era un hombre normal. Su tamaño,
su silencio, su paciencia, todo en él sugería capacidades más allá de lo ordinario. Y si podía moverse por el techo, podía posicionarse directamente sobre una puerta cerrada. Podía esperar allí, inmóvil, durante horas si era necesario. Y cuando la puerta finalmente se abriera, cuando su víctima inevitablemente tuviera que usar el orinal o buscar agua en la noche, Jacob podía dejarse caer como una araña, aplastando la garganta del hombre antes de que tuviera tiempo de gritar, y luego arrastrar el cuerpo de vuelta a la cama y preparar la escena. La puerta cerrada no tenía sentido. Jacob nunca había necesitado abrirla. Había estado dentro de la habitación todo el tiempo, esperando sobre el marco de la puerta, donde nadie pensó en mirar. Justo cuando crees que esta historia no puede ser más oscura, considera esto. Si Jacob podía moverse sin ser visto por las partes más seguras de estas casas de plantaciones, ¿cuántas veces había observado a estas familias dormir? ¿Cuántas noches había pasado suspendido sobre sus camas, decidiendo quién moriría y quién viviría? El horror en el condado de Lowndes no estaba solo en las muertes en sí, sino en la comprensión de que el gran Jacob podría haber matado a cualquiera en cualquier momento. Y ninguna puerta cerrada ni guardia armado podría haberlo detenido. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los oscuros misterios. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque la verdad, detrás de estos asesinatos, es aún más inquietante de lo que imaginas. La teoría del sheriff Braddock sobre el método de entrada y ataque de Jacob se compartió con un grupo selecto de agentes de la ley y propietarios de plantaciones en marzo de 1848. La reacción fue de escepticismo mezclado con terror. Escepticismo, porque las capacidades físicas requeridas parecían increíbles. Terror porque si Braddock tenía razón, entonces cada casa de plantación en Alabama era vulnerable. Se tomaron medidas. Se examinaron los techos en busca de marcas. Se patrullaron los pasillos por la noche. Algunos propietarios de plantaciones llegaron a instalar cerraduras adicionales en las puertas de sus dormitorios o a sellar los huecos entre la puerta y el marco con trapos para evitar que alguien los observara desde fuera. Pero las precauciones fueron ineficaces porque se basaban en una mala interpretación fundamental del patrón de Jacob. Los propietarios de las plantaciones asumieron que atacaría rápidamente después de ser comprado, como había hecho con Cornelius Bogajon y Thaddeus Reinhardt. Estuvieron en alerta máxima durante las primeras semanas después de adquirir cualquier esclavo nuevo, pero a medida que pasaba el tiempo sin incidentes, se relajaban. Jacob había aprendido la paciencia. Su siguiente víctima, un plantador llamado William Sturtevant del condado de Wilcox, fue dueño de Jacob durante 4 meses completos, antes de morir en su cama el 12 de junio de 1848. Sturtevant había tomado todas las precauciones que Braddock había recomendado. Hizo examinar el techo de su pasillo semanalmente. Mantuvo 2 pistolas cargadas al alcance de su cama. Hizo que su esclavo doméstico de mayor confianza, un anciano llamado Moses, durmiera en una yacija fuera de la puerta de su dormitorio. Nada de eso importó. En la mañana del 13 de junio, Moses se despertó y encontró a Sturtevant muerto en su dormitorio cerrado con llave. Las cápsulas de algodón estaban dispuestas alrededor de su cabeza. Su lengua había sido cortada y colocada en su mano. Y cuando los investigadores examinaron el techo, encontraron marcas frescas que no habían estado allí durante la inspección anterior 3 días antes. Jacob de alguna manera había logrado acceder a la casa, se había posicionado sobre el dormitorio de Sturtevant y había esperado su momento. Cuando llegó, atacó con la misma fría eficiencia que había mostrado en cada ataque anterior. La muerte de William Sturtevant marcó un punto de inflexión en la investigación. Hasta entonces, había habido una esperanza, por escasa que fuera, de que Jacob pudiera ser capturado o asesinado. Pero ahora quedó claro que los métodos convencionales no funcionarían. Jacob no solo era físicamente formidable, era inteligente, paciente y completamente comprometido con su misión. El gobernador Reuben Chapman, respondiendo a los llamamientos cada vez más frenéticos de la comunidad de plantadores, autorizó la formación de una patrulla especial dedicada únicamente a encontrar y eliminar a Jacob. La patrulla estaba formada por 20 hombres armados, todos experimentados cazadores de esclavos, liderados por un cazarrecompensas profesional
llamado Marcus Pettigrew. La recompensa por Jacob, vivo o muerto, se elevó a $5.000, una suma enorme que reflejaba tanto el peligro que Jacob representaba como la desesperación de la clase de los plantadores de Alabama. Pettigrew era un hombre enjuto y duro de unos 40 años. Originario de Tennessee, se había ganado la vida durante 20 años rastreando a esclavos fugados y devolviéndolos a sus dueños. Afirmaba haber capturado personalmente a más de 300 fugitivos, y nunca había fallado en traer de vuelta a un fugitivo una vez que aceptaba el contrato. También era conocido por su crueldad. Los esclavos que capturaba a menudo llevaban las cicatrices de sus métodos. Pero en la primavera de 1848, a los propietarios de plantaciones de Alabama no les importaban sus métodos, solo les importaban los resultados. Pettigrew comenzó su caza estudiando cada detalle conocido sobre los movimientos de Jacob. Obtuvo copias de todas las facturas de venta, rastreó la ruta que Jacob había tomado a través de Alabama, Georgia y Carolina del Sur, y entrevistó a docenas de personas que se habían encontrado con el esclavo mudo y gigante. Lo que surgió fue la imagen de un hombre que no actuaba al azar ni impulsivamente, sino que seguía un patrón deliberado. Cada hombre que Jacob había matado compartía ciertas características. Todos eran ricos propietarios de plantaciones con un gran número de esclavos. Todos eran conocidos en sus comunidades como amos duros que usaban el látigo libremente y separaban a las familias de esclavos sin dudarlo. Y en varios casos tenían conexiones personales entre sí, sociedades comerciales, relaciones familiares, inversiones compartidas en empresas de comercio de esclavos. Un nombre seguía apareciendo en el trasfondo de estas conexiones: Samuel Colton, el supervisor que había sido encontrado muerto en Carolina del Sur 40 años antes. Colton, resultó, no había sido simplemente un supervisor. Había sido un traficante de esclavos por su cuenta, comprando y vendiendo esclavos para su beneficio personal. Varios de los hombres que Jacob había matado habían hecho negocios con Colton en las décadas de 1820 y 1830, comprando esclavos que Colton había adquirido por medios cuestionables, incluso para los estándares del comercio de esclavos. La historia de Bethany sobre Jacob, el niño mudo cuya madre había muerto en circunstancias sospechosas, comenzó a adquirir un nuevo significado. Si Colton había estado involucrado en la muerte de la madre de Jacob, y si algunas de las víctimas de Jacob habían sido socios comerciales de Colton, entonces Jacob no estaba matando al azar. Estaba trabajando en una lista, estaba ejecutando un plan que había estado llevando a cabo durante 40 años. Pettigrew se dio cuenta de que si quería atrapar a Jacob, necesitaba pensar como Jacob. Necesitaba determinar quién sería el siguiente en la lista de Jacob. Así que obtuvo los registros de las empresas de comercio de esclavos que habían hecho negocios con Samuel Colton en las décadas de 1820 y 1830, los cruzó con los actuales propietarios de plantaciones en Alabama y elaboró una lista de 11 nombres. 8 de esos 11 hombres ya estaban muertos. Los 3 restantes eran Nathaniel Hardwick, del condado de Butler, Isaiah Drummond, del condado de Choctaw, y Preston DeLoach, del condado de Marengo. Los 3 fueron advertidos de inmediato y puestos bajo protección. Pettigrew dividió su patrulla en 3 grupos, con un grupo asignado para vigilar a cada víctima potencial. Durante 6 semanas no pasó nada. Los propietarios de las plantaciones comenzaron a esperar que Jacob hubiera huido de Alabama o hubiera muerto en la naturaleza. Los hombres de Pettigrew se aburrieron y se volvieron complacientes, pasando sus noches bebiendo y sus días durmiendo la resaca. Luego, el 2 de agosto de 1848, Nathaniel Hardwick fue encontrado muerto en su cama. Garganta aplastada, puerta cerrada, cápsulas de algodón dispuestas alrededor de su cabeza. Su lengua había sido cortada y colocada en ambas manos, dobladas como en oración. La patrulla que había sido asignada para proteger a Hardwick había estado estacionada fuera de la casa de su plantación toda la noche. Juraron que nadie había entrado ni salido del edificio. Habían revisado cada puerta y ventana a intervalos regulares. Incluso habían examinado el techo del pasillo del dormitorio de Hardwick 2 veces durante la noche. Y sin embargo, Jacob lo había matado de todos modos. La comprensión golpeó a Pettigrew como un golpe físico. Jacob había estado dentro de la casa antes de que llegara la patrulla. Había estado esperando en algún lugar de la estructura, posiblemente durante días.
Tenía la paciencia de permanecer oculto e inmóvil todo el tiempo que fuera necesario, y conocía estas casas de plantaciones mejor que las familias blancas que vivían en ellas. ¿Cómo podía conocerlas tan bien? La respuesta provino de una fuente inesperada: un libro de contabilidad de la plantación encontrado en el estudio de Hardwick. El libro de contabilidad enumeraba a todos los esclavos de Hardwick, por nombre, edad y asignación. Y allí, en una sección etiquetada como «Adquisiciones recientes», había una entrada fechada el 20 de junio de 1848. Jacob, varón, aproxim, 30 años, mudo, peón de campo, comprado en la venta de la finca de W. Sturtevant por $400. Jacob había estado viviendo en la plantación de Hardwick durante 6 semanas. Había estado trabajando en los campos durante el día, durmiendo en las barracas de los esclavos por la noche y esperando su momento. Cuando llegó la patrulla y comenzó su vigilancia, Jacob simplemente se había escondido en algún lugar de la casa principal, el ático quizás, o una sala de almacenamiento poco utilizada, y había esperado el momento inevitable en que la vigilancia flaquearía. Pettigrew se dio cuenta de que había malinterpretado fundamentalmente la situación. Jacob no era un esclavo fugitivo, que huía de plantación en plantación. Se permitía ser vendido, moviéndose a través del sistema que lo había esclavizado, usando ese sistema en su contra. Era invisible porque estaba exactamente donde se suponía que debía estar, trabajando en los campos, viviendo en los cuartos, realizando el trabajo que se esperaba de él. Y cuando llegó el momento de matar, simplemente usó el acceso que su condición de esclavo le daba. Era brillante en su simplicidad y aterrador en sus implicaciones. La muerte de Nathaniel Hardwick provocó ondas de choque en la clase de los plantadores de Alabama que superaron incluso el pánico causado por los asesinatos anteriores. La comprensión de que los guardias armados y las puertas cerradas no proporcionaban protección, de que Jacob podía estar viviendo y trabajando en sus propias plantaciones sin su conocimiento, creó una paranoia que rozaba la histeria. Los propietarios de plantaciones de todo el estado comenzaron a escudriñar a sus poblaciones de esclavos con una nueva sospecha. Cualquier esclavo inusualmente alto, cualquier esclavo que pareciera demasiado silencioso o demasiado observador, cualquier esclavo que hubiera sido comprado recientemente o adquirido en un intercambio, se convirtió en objeto de un intenso escrutinio. Varios esclavos que encajaban con la descripción general de Jacob fueron arrestados e interrogados, aunque ninguno resultó ser el hombre que Pettigrew buscaba. Isaiah Drummond, del condado de Choctaw, tomó las precauciones más extremas. Hizo que un médico examinara a todos los esclavos de su propiedad, buscando cualquier signo de los ojos gris pálido que los testigos habían descrito. Despidió a sus 3 supervisores y contrató a hombres nuevos de fuera del estado, razonando que Jacob podría haber corrompido a su personal anterior. Se mudó de la casa de su plantación por completo, fijando su residencia en un hotel de la ciudad de Butler, a 20 millas de distancia, y visitando su propiedad solo durante las horas del día, siempre con escoltas armadas. Preston DeLoach, del condado de Marengo, adoptó un enfoque diferente. Anunció que vendería a toda su población de esclavos y abandonaría Alabama permanentemente. Liquidaría sus propiedades, declaró, y se mudaría a Texas, donde podría empezar de nuevo sin la amenaza de Jacob sobre su cabeza. La venta de la finca estaba programada para el 15 de septiembre de 1848. Se publicaron avisos en los periódicos de todo el sur, anunciando la venta de 147 esclavos junto con tierras, equipos y ganado. Los compradores comenzaron a llegar a la plantación de DeLoach una semana antes de la fecha de la venta, examinando a los esclavos y haciendo ofertas preliminares. Entre los esclavos que se venderían había un peón de campo llamado Jacob. DeLoach había comprado al hombre 8 meses antes en una venta de la finca del condado de Wilcox, la finca de William Sturtevant, el hombre que había muerto en junio. DeLoach no había hecho la conexión en ese momento, pero cuando revisó los registros de su propiedad después de la muerte de Hardwick, encontró la entrada de la compra e inmediatamente envió un mensaje a Pettigrew. Pettigrew llegó a la plantación de DeLoach el 10 de septiembre con su patrulla completa de 20 hombres. Encontraron a Jacob trabajando en los campos de algodón, moviéndose por las hileras con eficiencia mecánica, su enorme cuerpo inclinado sobre las plantas. Cuando la patrulla se acercó, Jacob se enderezó
y los miró con esos distintivos ojos gris pálido, su expresión completamente en blanco. Pettigrew había traído cadenas, pesados grilletes de hierro que habrían sido suficientes para sujetar a cualquier hombre normal. Pero cuando sus hombres intentaron ponerle las cadenas a Jacob, sucedió algo inesperado. Jacob no se resistió, no luchó, simplemente se quedó quieto y permitió que los hombres se acercaran. Pero cuando el primer hombre extendió la mano para agarrar la muñeca de Jacob, éste hizo algo que hizo que todos los miembros de la patrulla dieran un paso involuntario hacia atrás. Sonrió. No era una expresión natural. Sus labios se retiraron de sus dientes de una manera que parecía casi desconocida para su rostro, como si hubiera aprendido la mecánica de la sonrisa por observación, pero nunca hubiera sentido realmente la emoción detrás de ella. Y en esa sonrisa, Pettigrew vio algo que lo heló más profundamente que cualquiera de las escenas del crimen que había examinado. Jacob quería ser capturado. Esto era parte de su plan. Pettigrew, hay que reconocerlo, no perdió la compostura. Ordenó a sus hombres que encadenaran las manos y los pies de Jacob, y luego que lo encadenaran a un poste en el centro del patio del establo de Deloach, donde pudiera ser observado desde todos los lados. Se apostaron guardias por turnos, con órdenes estrictas de que al menos 4 hombres debían tener a Jacob a la vista en todo momento. Bajo ninguna circunstancia, nadie debía acercarse a él solo. Durante 3 días, Jacob permaneció encadenado a ese poste. No comió la comida que le pusieron cerca. No bebió el agua. No durmió. O si lo hizo, durmió con los ojos abiertos, porque los guardias informaron que su mirada nunca vaciló, nunca se cerró. Simplemente se quedó allí, con esa leve sonrisa en su rostro, observando. En la tercera noche, sucedió algo que se convertiría en tema de debate y especulación durante años. Uno de los guardias, un hombre llamado Luke Farris, informó que había visto las cadenas de Jacob comenzar a brillar en la oscuridad. No brillantemente, solo una débil luminiscencia rojiza, como si el propio metal se estuviera calentando desde dentro. Farris llamó a los otros guardias, y los 4 hombres de servicio esa noche juraron más tarde que habían visto el mismo fenómeno. Para cuando Pettigrew fue despertado y llegó al patio del establo, el brillo se había desvanecido. Pero cuando examinó las cadenas, descubrió que el hierro estaba caliente al tacto y que los eslabones más cercanos a las muñecas de Jacob mostraban signos de tensión, fracturas finas que recorrían el metal. Pettigrew hizo reemplazar las cadenas de inmediato, utilizando grilletes de hierro frescos que habían sido forjados específicamente para Jacob, con eslabones el doble de gruesos de lo normal, y duplicó la guardia, colocando a 8 hombres alrededor del poste en lugar de 4. A la mañana siguiente, el 14 de septiembre, el día antes de la venta programada de la finca, Pettigrew tomó su decisión. Jacob no sería llevado a juicio. No habría un espectáculo público, ninguna oportunidad para que la población esclavizada viera a uno de los suyos desafiar el sistema y sobrevivir. Jacob sería ahorcado al amanecer, allí mismo, en el establo de Preston Deloach, y su cuerpo sería enterrado en una tumba sin marcar. La noticia de la decisión se extendió rápidamente entre los esclavos de la plantación de Deloach. Al anochecer, una extraña tensión se había apoderado de la propiedad. Los esclavos en los cuartos estaban inusualmente silenciosos, reuniéndose en pequeños grupos y hablando en susurros. Varios de los supervisores informaron sentirse inquietos, aunque no podían articular por qué. El propio Preston Deloach, a pesar de su decisión anterior de abandonar Alabama, decidió que quería presenciar la ejecución de Jacob. Se quedaría una noche más, anunció, y vería terminar esta amenaza de una vez por todas. Luego completaría sus preparativos para la partida. Esa noche, Deloach se retiró a su dormitorio en el segundo piso de la casa de su plantación. Pettigrew se ofreció a apostar guardias dentro de la casa, pero Deloach se negó. Jacob estaba encadenado y bajo constante observación en el patio del establo, a más de 100 metros de la casa principal. No había forma posible de que representara una amenaza. Deloach cerró con llave la puerta de su dormitorio, cargó su pistola y la colocó en su mesita de noche. Luego se metió en la cama y, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Se despertó en algún momento de la parte más profunda de la noche con la sensación de presión en el pecho. En la oscuridad, no pudo identificar de inmediato qué causaba la sensación.
Buscó su pistola, pero su mano solo encontró aire vacío. La mesita de noche estaba de alguna manera fuera de su alcance. Luego sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y vio lo que lo inmovilizaba en su cama. El rostro de Jacob colgaba directamente sobre el suyo, tan cerca que Deloach podía sentir el calor de la respiración del hombre gigante. Esos ojos gris pálido reflejaban la poca luz de luna que se filtraba por la ventana, dándoles una cualidad casi luminosa. Y las manos de Jacob, esas manos enormes e increíblemente fuertes, estaban envueltas alrededor de la garganta de Deloach. Deloach intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Intentó luchar, pero el peso de Jacob era inamovible. Intentó comprender cómo era esto posible, cómo Jacob podía estar aquí cuando se suponía que estaba encadenado en el establo, pero su cerebro privado de oxígeno no podía procesar la imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Lo último que vio Preston Deloach fue la sonrisa de Jacob, esa misma expresión antinatural y mecánica, ensanchándose ligeramente a medida que la presión en su garganta aumentaba más allá del punto de resistencia. En el patio del establo, los guardias mantenían su vigilancia alrededor del poste donde Jacob estaba encadenado. El esclavo mudo y gigante estaba exactamente como había estado durante los últimos 4 días, con los ojos abiertos, su postura sin cambios. Los guardias no notaron nada inusual, y sus informes confirmarían más tarde que Jacob había estado bajo observación durante toda la noche. Al amanecer, cuando Pettigrew llegó para supervisar la ejecución, encontró a sus guardias todavía en sus puestos, todavía observando a Jacob. Pero cuando se acercó a la casa de la plantación de Preston Deloach para informar al propietario que el ahorcamiento estaba a punto de proceder, encontró la casa en caos. Preston Deloach estaba muerto en su dormitorio cerrado con llave. Su garganta había sido aplastada. 7 cápsulas de algodón estaban dispuestas alrededor de su cabeza, y su lengua había sido cortada y colocada en ambas manos, dobladas como en oración. El descubrimiento del cuerpo de Preston Deloach, mientras Jacob permanecía bajo constante observación, creó una crisis que iba más allá de la simple aplicación de la ley. Si Jacob no había matado a Deloach, y los guardias eran inquebrantables en su testimonio de que no podría haberlo hecho, entonces ¿quién lo había hecho? Y si Jacob no era responsable de este asesinato, ¿eso significaba que no era responsable de los otros? Marcus Pettigrew, de pie en el dormitorio de Deloach y mirando la familiar escena de la muerte, comprendió en ese momento que todo lo que creía saber sobre este caso estaba equivocado. Jacob no había matado a Preston Deloach. Jacob no había matado a ninguno de ellos, al menos no directamente. Pero Jacob era absolutamente central en lo que estaba sucediendo. Y la verdad era más inquietante que cualquier explicación que Pettigrew hubiera entretenido previamente. Regresó al establo donde Jacob todavía estaba encadenado al poste e hizo algo que ninguno de sus hombres había hecho en los 4 días desde la captura de Jacob. Se acercó al esclavo gigante y le habló directamente. «No lo hiciste», dijo Pettigrew en voz baja. «No podrías haberlo hecho, pero sabes quién lo hizo. Sabes cómo está sucediendo esto». La expresión de Jacob no cambió. Simplemente continuó mirando a Pettigrew con esos ojos gris pálido, la leve sonrisa aún jugando en las comisuras de su boca. Pettigrew probó un enfoque diferente. «No estás trabajando solo. Hay otros». «¿Cuántos?» Y durante un largo momento, Jacob no respondió. Luego, lenta y deliberadamente, levantó sus manos esposadas y mostró 9 dedos. 9. El número de propietarios de plantaciones que habían muerto, pero también, se dio cuenta Pettigrew con creciente horror, potencialmente el número de personas que trabajaban con Jacob. «Todos estaban en la venta de Deloach», dijo Pettigrew, las piezas encajando. «Los compradores que vinieron a examinar a los esclavos eran tu gente, y uno de ellos mató a Deloach mientras te asegurabas de que todos los ojos estuvieran puestos en ti». Jacob bajó las manos, pero su sonrisa se ensanchó solo una fracción. Pettigrew se volvió hacia sus hombres. «Reúnan a todos los que asistieron a la vista de la venta de la finca en la última semana. Cada comprador, cada agente, cada persona que pisó esta propiedad. Tráiganlos a todos aquí ahora». Les llevó la mayor parte del día, pero a última hora de la tarde, Pettigrew había reunido a 47 personas en el patio del establo de Preston Deloach, los diversos propietarios de plantaciones, traficantes de esclavos
y agentes que habían venido a ver la propiedad antes de la venta. Iban desde ricos plantadores hasta intermediarios de medios modestos, y estaban uniformemente indignados por ser detenidos e interrogados como criminales comunes. Pettigrew hizo que sus hombres registraran a cada persona, buscando algo inusual. No encontraron nada, ni armas, ni pruebas, ni señal de que alguno de estos respetables hombres blancos hubiera estado involucrado en un asesinato. Pero Pettigrew no buscaba hombres blancos. Buscaba a alguien que se hubiera estado moviendo por la sociedad de las plantaciones de Alabama sin ser notado. Alguien que pudiera entrar y salir de las casas sin ser cuestionado. Alguien que entendiera estas casas y sus diseños íntimamente. ¿Cuántos de ustedes trajeron a sus propios sirvientes?, preguntó a los compradores reunidos. ¿Cuántos vinieron con esclavos personales? 13 manos se levantaron. 13 compradores habían traído a sus asistentes esclavizados con ellos. Hombres que los habían ayudado a viajar, que habían atendido sus necesidades mientras examinaban la propiedad de Deloach, que habían esperado pacientemente mientras sus dueños realizaban negocios. «Quiero ver a cada uno de esos esclavos», dijo Pettigrew. «Alinéenlos, a los 13». Los esclavos fueron llevados adelante, una mezcla de edades y apariencias. Pettigrew caminó lentamente por la fila, examinando cada rostro. Buscaba algo específico, aunque no estaba del todo seguro de qué. Entonces lo encontró. El 10º hombre en la fila era más bajo que Jacob, quizás 5'10", y su piel era varios tonos más clara. Pero cuando Pettigrew lo miró a los ojos, vio el mismo color gris pálido que marcaba a Jacob como distintivo. Y cuando Pettigrew miró las manos del hombre, vio que eran inusualmente grandes para alguien de su altura, con la misma enorme anchura en la palma que poseía Jacob. «¿Cómo te llamas?», preguntó Pettigrew. El hombre miró a su dueño, un plantador llamado Ezekiel Finch del condado de Montgomery, antes de responder. «Samuel, señor», dijo en voz baja. Su voz era suave, deferente, exactamente lo que la gente blanca esperaba de una persona esclavizada. «¿Samuel qué?», insistió Pettigrew. «Solo Samuel, señor. No tengo otro nombre». Pettigrew estudió el rostro del hombre durante un largo momento. Luego dijo: «Quítate la camisa». La petición claramente incomodó a Samuel, pero no pudo negarse. Se quitó la camisa, revelando un torso que estaba fuertemente musculado a pesar de su altura relativamente modesta. Y allí, en su hombro izquierdo, había una marca que había sido quemada en su piel décadas antes. La marca era una SC estilizada, las iniciales de Samuel Colton, el supervisor que había muerto en Carolina del Sur 40 años antes. El supervisor que había sido el hilo común que conectaba a tantas de las víctimas de Jacob. «Eras uno de los esclavos de Colton», dijo Pettigrew. «Y sobreviviste. ¿Cuántos otros sobrevivieron?». Samuel no dijo nada, pero sus ojos se movieron involuntariamente hacia Jacob, todavía encadenado al poste en el centro del patio. Pettigrew sintió todo el horror de la verdad asentándose sobre él. Jacob no había estado trabajando solo. Había estado coordinando una red de esclavos en múltiples estados, todos ellos conectados por su historia compartida con Samuel Colton y los hombres que habían hecho negocios con él. Habían estado pasando información, arreglando ventas, posicionándose en las plantaciones donde ahora vivían los antiguos asociados de Colton. Y mientras Jacob atraía la atención sobre sí mismo con su tamaño y su silencio, los otros, gente como Samuel, que parecían ordinarios, que podían hablar y por lo tanto moverse con mayor libertad, cometían los asesinatos. «Revisen a los demás», ordenó Pettigrew a sus hombres. «Busquen la misma marca, busquen los ojos grises, busquen cualquier conexión con Colton». Al anochecer, habían identificado a 6 personas más entre los 13 asistentes personales que llevaban la marca de Colton o mostraban otros signos de conexión con el antiguo traficante de esclavos. 6 personas que se habían estado moviendo por la sociedad de Alabama, invisibles en su condición de esclavos, esperando sus oportunidades. Pero eso solo sumaba 7. Jacob había mostrado 9 dedos. Los otros 2, se dio cuenta Pettigrew con una sensación de hundimiento, todavía estaban ahí fuera, y uno de ellos había matado a Preston Deloach. Los interrogatorios comenzaron de inmediato. Pettigrew hizo que los 7 sospechosos fueran separados e interrogados individualmente, pero ninguno de ellos habló.
Simplemente miraban a sus interrogadores con diversos grados de desafío o indiferencia, negándose a confirmar o negar nada. Jacob, todavía encadenado a su poste, observaba los procedimientos con esa misma leve sonrisa. Había logrado lo que pretendía. Había expuesto la red. Había obligado a la población blanca de Alabama a enfrentar el hecho de que las personas esclavizadas podían organizarse, coordinarse, planificar y ejecutar una campaña de asesinatos selectivos justo debajo de las narices de sus amos. Y el terror que esta revelación causó fue, en muchos sentidos, más destructivo que los propios asesinatos. Esa noche tuvo lugar un acalorado debate entre Pettigrew, el sheriff Braddock y los representantes de la oficina del gobernador que habían llegado en respuesta a los descubrimientos del día. ¿Qué se debía hacer con Jacob y su red? La respuesta obvia era la ejecución, ahorcamientos públicos, como advertencia a cualquier otra persona esclavizada que pudiera albergar pensamientos de rebelión. Pero varias voces argumentaron en contra de este enfoque. Una ejecución pública requeriría una explicación pública, y cualquier explicación revelaría necesariamente cuán sofisticada y de largo alcance había sido la red de Jacob. Revelaría que las personas esclavizadas habían matado con éxito a 9 prominentes hombres blancos en el transcurso de 18 meses sin ser detectadas. Revelaría que el sistema de esclavos, que los sureños blancos insistían en que era benigno y estaba bajo control, había sido penetrado y manipulado por las mismas personas a las que buscaba subyugar. El impacto psicológico en la población blanca de Alabama y, por extensión, en las poblaciones blancas de todo el sur, podría ser devastador. Podría inspirar a otras personas esclavizadas a organizar redes similares. Podría socavar la narrativa fundamental de que la esclavitud era un sistema estable y controlado. Después de horas de discusión, se tomó una decisión. Jacob y los 7 miembros identificados de su red serían ejecutados en silencio, sin anuncio público. La historia oficial sería que habían muerto de una enfermedad, cólera quizás, o tifus. Sus cuerpos serían desechados en tumbas sin marcar. Los 2 miembros restantes de la red serían cazados y eliminados de la misma manera silenciosa. En cuanto a los asesinatos en sí, se atribuirían a causas naturales o, en los casos en que eso fuera imposible, a asaltantes desconocidos que posteriormente habían huido del estado. La conexión entre las víctimas nunca se reconocería públicamente. El nombre de Jacob se borraría de los registros oficiales de la manera más completa posible. Fue un encubrimiento de un alcance extraordinario, motivado no por la justicia, sino por el miedo. El miedo a lo que la verdad podría inspirar en 4 millones de personas esclavizadas en todo el sur. Las ejecuciones tuvieron lugar el 16 de septiembre de 1848, en un claro a 5 millas de la plantación de Preston de Loach. Jacob y los otros 7 fueron ahorcados en secuencia, sus cuerpos dejados suspendidos del mismo roble hasta la noche, cuando fueron bajados y enterrados en una fosa común. Según el informe oficial, Jacob mantuvo su silencio hasta el final. No luchó mientras le colocaban la soga alrededor del cuello. No intentó hablar, ni explicarse, ni justificar sus acciones. Simplemente se paró en la plataforma, sus ojos gris pálido escaneando los rostros de los hombres que se habían reunido para verlo morir. Y sonrió, esa misma sonrisa mecánica e inquietante. Luego, la plataforma cayó, y el gran Jacob, el silencioso, no existió más. La caza de los 2 miembros restantes de la red de Jacob continuó durante el otoño y el invierno de 1848. Marcus Pettigrew dedicó meses a la búsqueda, viajando por Alabama, Mississippi y Georgia, siguiendo rumores e investigando a cualquier esclavo que mostrara signos de las características físicas distintivas: altura inusual, ojos grises, manos que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Encontró a uno de ellos en enero de 1849, trabajando en una plantación en el condado de Clark. El hombre fue ahorcado en silencio, su muerte atribuida a un accidente con equipo agrícola. Pero el 9º miembro de la red nunca fue encontrado. Pettigrew buscó durante 3 años más antes de abandonar finalmente la caza en 1852. Los registros oficiales del condado de Lowndes, del condado de Dallas, del condado de Wilcox y de las otras jurisdicciones donde ocurrieron los asesinatos fueron alterados en silencio. Los certificados de defunción que habían enumerado causas desconocidas o circunstancias sospechosas
fueron enmendados para que dijeran apoplejía o causas naturales. Los registros de las fincas que mencionaban a un esclavo llamado Jacob fueron modificados para eliminar su nombre o reemplazarlo con identificadores más genéricos. Los archivos de los periódicos que habían publicado breves menciones de las muertes fueron, en algunos casos, alterados físicamente. Se quitaron páginas y se reemplazaron con versiones reimpresas que omitían ciertos detalles. La conspiración del silencio fue notablemente efectiva. En una década, la historia del gran Jacob se había desvanecido de la conciencia pública. Las pocas personas que recordaban los eventos eran reacias a discutirlos, en parte porque se les había instruido que no lo hicieran, y en parte porque la verdad era simplemente demasiado inquietante para contemplarla. Pero la historia sobrevivió en la comunidad esclavizada. Se transmitió de generación en generación, transformada y adornada de la manera en que suelen hacerlo las historias orales, pero conservando ciertos elementos centrales. Un hombre gigante que no podía hablar, una red de personas que se coordinaban para contraatacar a sus opresores, una campaña de justicia que las autoridades blancas no podían prevenir ni comprender por completo. Algunas versiones de la historia afirmaban que Jacob tenía poderes sobrenaturales, que podía atravesar las paredes o volverse invisible. Otras decían que nunca lo habían atrapado, que la ejecución había sido un montaje y que había escapado al norte. Aún otras sostenían que había sido uno de muchos, que la red continuó operando mucho después de su muerte, eliminando silenciosamente a los peores dueños de esclavos y supervisores. La verdad, en la medida en que puede reconstruirse a partir de registros fragmentados y relatos de segunda mano, es a la vez más simple y más notable que cualquiera de las leyendas. Jacob, o Jacob, como se le había llamado en su infancia, había nacido en la esclavitud alrededor de 1819 en Carolina del Sur. Su madre había sido una mujer de una altura extraordinaria, traída de África Occidental, como parte de la última generación de personas secuestradas e importadas, antes de que el comercio internacional de esclavos fuera oficialmente prohibido en 1808. Su padre había sido Samuel Colton, el supervisor blanco que había usado su posición para brutalizar a las mujeres esclavizadas bajo su control. La mudez de Jacob probablemente fue congénita, posiblemente el resultado de alguna anormalidad del desarrollo, pero su incapacidad para hablar se había convertido paradójicamente en su mayor activo. La gente blanca hablaba libremente frente a él, asumiendo que un esclavo que no podía hablar era también de alguna manera menos inteligente, menos capaz de comprender, menos humano. Esta suposición le había permitido al joven Jacob aprender cosas que la mayoría de los niños esclavizados nunca descubrían: los nombres de los traficantes de esclavos, las rutas del comercio interno de esclavos, las conexiones entre varios propietarios de plantaciones y los traficantes que les suministraban ganado humano. Cuando su madre murió, casi con certeza asesinada por Samuel Colton, aunque esto nunca pudo probarse, Jacob mató al supervisor utilizando un método que perfeccionaría en las décadas siguientes. Se había escondido en el espacio del techo sobre el dormitorio de Colton. Había esperado a que el hombre se durmiera. Luego se había dejado caer y le había aplastado la tráquea antes de que pudiera emitir un sonido. El niño de 10 años fue vendido inmediatamente después y pasó los siguientes 30 años moviéndose a través del sistema de esclavos, aprendiendo su mecánica, identificando a los hombres que estaban más profundamente involucrados en sus aspectos más brutales. También había estado identificando a otros como él, personas que habían sufrido a manos de Samuel Colton y sus asociados, personas que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por una oportunidad de venganza. La red que Jacob construyó fue notable por su paciencia y sofisticación. Sus miembros no actuaban impulsivamente. No atacaban a personas blancas al azar, ni se lanzaban a una furia sin dirección. Identificaban a individuos específicos que habían participado en atrocidades específicas y eliminaban a esos individuos con una planificación y coordinación cuidadosas. La decisión de usar a Jacob como el elemento visible de la red, de permitir que fuera vendido de plantación en plantación, atrayendo la atención sobre sí mismo mientras otros cometían los asesinatos, fue una estrategia nacida de la necesidad. El tamaño y la apariencia distintiva de Jacob lo hacían memorable, y su mudez significaba que nunca podría ser forzado a revelar información bajo interrogatorio. Al posicionarse como el aparente asesino,
desvió la atención de los demás, permitiéndoles operar con mayor libertad. Las cápsulas de algodón y las lenguas cortadas no eran símbolos aleatorios, eran mensajes, aunque su significado preciso se ha perdido en el tiempo. Algunos historiadores han especulado que el algodón representaba el cultivo que había sostenido el sistema de esclavos, mientras que las lenguas cortadas representaban las voces robadas de millones de personas esclavizadas que habían sido forzadas al silencio. Otros han sugerido que los símbolos tenían un significado personal relacionado con la madre de Jacob o con eventos en la carrera de Samuel Colton como traficante de esclavos. Lo que es seguro es que la campaña de Jacob tuvo éxito en su objetivo inmediato. 9 hombres que se habían beneficiado de las actividades de comercio de esclavos de Samuel Colton murieron como resultado directo de la red de Jacob. Varios otros, como Isaiah Drummond, huyeron de Alabama por completo, vendiendo a sus esclavos y abandonando sus plantaciones por miedo. El impacto económico en el sistema de plantaciones de Alabama, aunque no catastrófico, fue lo suficientemente significativo como para ser notado en los registros financieros contemporáneos. Pero el impacto a más largo plazo fue más sutil y quizás más importante. La historia del gran Jacob, incluso en su forma suprimida, se convirtió en parte de la narrativa subterránea de la resistencia esclavizada. Demostró que el sistema podía ser penetrado, que una planificación y coordinación cuidadosas podían superar incluso las defensas más seguras, que la justicia, por ruda y sangrienta que fuera, era posible incluso para las personas que habían sido despojadas de todos los derechos legales. En los años previos a la Guerra Civil, hubo otros incidentes en Alabama y los estados circundantes que guardaban ciertas similitudes con los métodos de Jacob. Propietarios de plantaciones encontrados muertos en sus camas con la garganta aplastada, habitaciones cerradas con llave, sin signos de lucha. Estos incidentes nunca se conectaron oficialmente con la red de Jacob, y es imposible saber si fueron obra de los miembros supervivientes de esa red o simplemente acciones de imitación inspiradas en las leyendas que habían surgido en torno a la historia del gran Jacob. Lo que se sabe es que Marcus Pettigrew, el cazarrecompensas que había orquestado la captura y ejecución de Jacob, nunca volvió a trabajar como cazador de esclavos después de 1849. Regresó a Tennessee y se dedicó a la agricultura, viviendo en silencio hasta su muerte en 1867. En sus últimos años, según miembros de su familia, a veces se despertaba en la noche, afirmando que podía sentir ojos observándolo desde el techo sobre su cama. El sheriff Thomas Braddock sirvió en el condado de Lowndes hasta 1861, cuando renunció a su cargo y huyó a Texas en lugar de ser reclutado para el servicio confederado. Murió allí en 1863, según se informa, de neumonía, aunque algunos relatos sugieren que fue encontrado muerto en su cama con heridas que nunca se explicaron por completo. Las casas de las plantaciones donde ocurrieron los asesinatos todavía están en pie, en diversos estados de conservación. Sweet Gum Plantation, donde murió Cornelius Vaughn, es ahora un bed and breakfast que no menciona su historia en sus materiales promocionales. Fairhope Plantation se quemó en 1852 en circunstancias misteriosas y nunca fue reconstruida. Elmwood Plantation, donde murió Josiah Grantham, se mantiene como un sitio histórico, aunque los guías turísticos evitan cuidadosamente discutir los eventos de 1848. En ninguno de estos lugares encontrará ningún reconocimiento oficial del gran Jacob o su red. Las placas históricas, las exhibiciones de los museos, las narrativas cuidadosamente seleccionadas del Viejo Sur, todas omiten este capítulo de la historia. Es como si la conspiración del silencio que comenzó en septiembre de 1848 hubiera continuado ininterrumpida hasta nuestros días. Pero la historia persiste en la tradición oral, en las historias familiares, en los fragmentos que sobrevivieron al intento de borrado. Y de vez en cuando, los investigadores que escarban en los viejos registros de los juzgados o en los papeles de las fincas encontrarán anomalías, nombres que han sido tachados y reemplazados, certificados de defunción que muestran signos de alteración, referencias a eventos que no se explican en ningún otro lugar del registro histórico. Estos fragmentos son todo lo que queda de una historia que el sistema blanco de Alabama quería desesperadamente olvidar. La historia de un hombre que no podía hablar, pero que encontró la manera de hacer oír su voz, que fue tratado como propiedad,
pero se negó a ser poseído, que fue considerado menos que humano, pero que demostró ser más reflexivo, más estratégico y más peligroso que cualquiera de los hombres que afirmaban ser sus amos. Este misterio nos muestra que la historia que creemos conocer a menudo está incompleta, que los registros oficiales solo cuentan una parte de la historia y que los actos de resistencia más significativos son a veces los que han sido más completamente suprimidos. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿Podría haber más en la red de Jacob de lo que se descubrió? Deja tu comentario a continuación. Si disfrutaste de este oscuro relato y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. Nos vemos en el próximo video.